Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vobis gaudium magnum, habemus papam. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos al capítulo número 16 de los papas en el corazón de la iglesia. Hoy hablaremos de un papa que manifestaba la caridad a todas las personas que lo rodeaban. Los dejo con Byron Figueroa, quien les hablará de San Pablo XXIII. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este hermoso programa una vez más. Hoy continuamos en este programa llamados Papas en el corazón de la iglesia. Los papas en el corazón de la iglesia. Entonces, queremos compartir hoy, por gracia de Dios, la vida de este hermoso papa, San Juan XXIII. Un papa de nuestros tiempos, un papa actual, un papa que con su vida ordinaria hizo obras extraordinarias. Así que iniciamos con esta hermosa oración para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, para que nos enamoremos de aquellos sucesores de Cristo, para que con todo el corazón podamos ver la vida de aquellos que el Señor ha escogido para guiar la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Espíritu Santo de Dios, en este hermoso día queremos pedir tu amorosa presencia sobre cada uno de nosotros. Pedirte, Espíritu Santo de Dios, que vengas a actuar enormemente en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, para que toda palabra que se diga a través de este programa, a través de la vida de este santo, sea traspasada por cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tome la vida de cada una de las personas que están viendo y que en algún momento van a ver este hermoso video que habla sobre este santo, Papa Juan XXIII, para que él, que ya ha sido canonizado, que la iglesia nos ha dicho de que goza de la presencia de Dios, que pueda interceder por cada uno de nosotros, para que dé frutos de santidad dentro de la iglesia, para que podamos ser portadores del Evangelio, ser portadores, Señor, de tu gracia, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos a ti, Santísima Virgen María, mamá, tú que amas a los hijos predilectos de Dios, especialmente te pedimos por el Papa Francisco, para que por intercesión de San Juan XXIII, para que intercesión tuya, mamá, que confiemos plenamente, sigas guiando a tu pueblo. También pedimos por la salud y por la vida de Papa Emérito Benedicto XVI. Hay que orar por nuestros pastores, por nuestras guías, para que el Señor las bendiga, para que las mantenga siempre fieles, ya que el Señor las ha escogido para que puedan guiar su pueblo y puedan vivir en santidad, y se puedan santificar a través de esta hermosa misión. Oramos por ellos porque la cruz que cargan es bastante fuerte.
Pedimos la intercesión también de San Pedro, de San Pablo y de todos los santos ángeles, para que nos acompañen, para que por medio de la gracia podamos interiorizar la vida de estas personas y que no solamente escuchemos esta charla, sino que nos lleve a vivir cada día en santidad, que nos ayude a dejar todo aquello que no viene de Dios y a permanecer siempre a pesar de las tiranías, de tantas cosas dificultades que se nos presentan, podamos permanecer hasta el último momento fieles a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ya que no contamos con el tiempo de pronto de venir y hablar profundamente de la vida de este santo. Este santo que hay muchísimas cosas que podemos hablar de él. Una vida extraordinaria, una vida digna de imitar, ya que la misma iglesia nos lo ha puesto en los altares para que veamos que sí se puede, sí se puede. Entonces, vamos a hablar un poco cosas, características que de alguna u otra forma para mí creo que son valiosas, que hay que tener en cuenta en nuestra vida cristiana, ya que empezando de que el nombre con que fue bautizado Papa San Juan XXIII es Angelo Giuseppe Roncalli, italiano, como pueden ver en su nombre, es nacido en el siglo XIX. Entonces vemos de cierta forma que Angelo nació en una familia campesina que tuvo, por gracia de Dios, 13 hijos. Angelo era el tercer de esos 13 hijos. Y vamos viendo que en la vida de Angelo, desde muy pequeño, siendo la familia profundamente católica, pero también con un gran regalo de un tío de Angelo, que él le infundió esa piedad, ese amor a Dios, le infundió la fe, tanto así que lo levantaba desde muy temprano, ya que eran campesinos, para ir a la iglesia. Entonces, vamos contemplando que la vida de Angelo, desde un principio, el Señor fue mostrando su amor y el camino que le tenía preparado. Vamos continuando de que Angelo fue bautizado, miren lo impresionante, fue bautizado el mismo día de su nacimiento. Y su confesión, que es uno de los sacramentos que siguen después la comunión, la primera comunión fue a los 9 años. Y de allí se confirmó a los 11 y de ahí mismo a los 11 años parte al seminario. Miren lo impresionante. Hoy en día vemos que ¿quién va a creer que en la actualidad niños de 11 años parten al seminario? De los 11 años ya sentía esa vocación. Entonces vemos que ya a los 14 años entra a una orden religiosa y comienza a tener dificultades su vocación, ya que en Italia, en Francia, comienzan pues unos tipos de guerra en Europa. Entonces a él le toca de cierta forma dejar sus proyectos de hacerse sacerdote, que era un deseo profundo de su corazón desde muy pequeño. Vemos que le toca postergar ese deseo de ser sacerdote y comienza, ya que la estructura social
comienza a plantearle a la sociedad, a los hombres, obviamente, a entrar al servicio militar, a entrar a ser servidor en temas de salud, para ser como enfermero y todo eso. Y a Angelus le toca, obviamente, participar y ser este tipo de servicio dentro de los militares. Bueno, ya obviamente ya después que se calma toda esta tormenta de guerra, él empieza y continúa su estudio vocacional. Entra de nuevo al seminario y se es muy destacado por la piedad, es muy destacado por el estudio, por gracia de Dios, en el tema del estudio de la Biblia en griego, en hebreo, en latín. Entonces, él en el seminario comienza a entablar unas amistades y nos damos cuenta de que las amistades, uno de sus amigos, a veces nos damos cuenta que también influye la crianza. Angelo era del pueblo, era campesino, y esto es uno de los amigos que de cierta forma ya fue criado de pronto de un estrato bastante alto, económico. Y nos damos cuenta de que Angelus fue transformando y fue dándole ese verdadero deseo de piedad, la razón por la cual había que convertirse sacerdote, ya que su amigo verdaderamente quería ser sacerdote, pero en su interior buscaba ¿qué? Buscaba puestos dentro de la iglesia. Gravísimo, porque Angelus y lo demostró ya cuando se ordena sacerdote a los 23 años, tanto así que en el seminario fue exonerado, fue adelantado su ordenación por el deseo, porque verdaderamente se propuso, había una cierta transparencia en su camino vocacional. Y así también fue transformando los conceptos errados que habían en sus amigos, que eran muy amigos dentro del seminario. Como ya les dije, a los 23 años fue ordenado sacerdote y empieza ese camino sacerdotal. Qué hermoso que ya estando en Roma y todo esto, él decide regresar a su pueblo, decide humildemente regresar a su pueblo. En esos tiempos, en el siglo XIX, ser sacerdote, Dios mío, por más que sea, era ya un cargo bastante grande. Y él no buscaba puestos de estar en la curia, de estar en la nunciatura, ni nada de eso, sino que volvió a la diócesis de su pueblo para servir, para ayudar a los más necesitados, a los oprimidos, para ayudar a aquellos que se sentían solos, que no tenían esperanza. Y por gracia de Dios, apenas él se ordena sacerdote, encuentra un obispo que brillaba en santidad. Y qué más que ese encuentro en que este obispo ve el carisma de Angelo, que desde niño era un niño silencioso, le gustaba la lectura, un niño que le gustaba meditar mucho, amaba las Sagradas Escrituras, sufría desde niño, ya sufría por los sufrientes, por lo que sufría. Ya porque él decía que Cristo sufría también por ellos y él sufría con Cristo por los que sufren. Miren qué hermoso. Entonces en San Juan 23, encontrándose con ese obispo, vemos claramente que ese obispo
al ver el carisma de ese joven, ordenado sacerdote, lo estipula como secretario suyo, secretario de ese obispo. Y ahí comienza ese camino donde él muy claramente en un diario que él escribe, muy hermoso, diario del alma, que deberíamos leerlo todo para compenetrarnos lo que había en el corazón de este santo. Y vemos que este santo, San Juan Ángelos, comenzó en esta vida pastoral, ya comenzó a viajar, tenía misiones, peregrinaciones por Grecia, por Turquía, por Estambul, y comienza a empaparse lo que él iba ya proyectándose, o que Dios ya le iba proyectando para su papado. Mira lo impresionante, ya él comenzaba, por ejemplo, a ir a Turquía, a entablar esa misión del ecumenismo, ya con los ortodoxos. De cierta forma, ya él comenzó a empaparse con la iglesia que Dios quería para estos tiempos. Y de allí, más adelante, tiene un momento difícil, una crisis muy fuerte, donde obviamente, bueno, primero muere para él, que él lo describe, para él fue una persona muy importante, muy clave para su vocación sacerdotal, en el camino sacerdotal, que fue el obispo. Muere el obispo y eso lo golpea muchísimo, lo consideraba demasiado. Y también se presenta de alguna u otra forma la Primera Guerra Mundial. Miren a este sacerdote. Entra, ya vemos que él en la historia de su vida, ya siendo sacerdote, está la Primera Guerra Mundial. Coge la primera Guerra Mundial y le sucede lo que le pasó cuando era joven seminarista. Le tocó otra vez abandonar sus proyectos y comenzar a servir como capellán en los hospitales que servían al ejército militar. Y volvió lo mismo, ya cuando todo se calmó, vino y comenzó a seguir con sus proyectos en este tema de viajar en Turquía y todo esto. En todas estas misiones, él se encuentra, hay un tema de unos niños judíos que los transportaban, y él se encargó en ayudar a estos niños. Eran muchísimos niños que eran como, eran extraditados a través del agua, y él comenzó a sentir en su corazón un deseo de ayudar a las almas, de ayudar a los necesitados. Ese fue siempre su deseo. Ya más adelante, ya como a los 43, 44 años, fue ordenado obispo, y como casi a los 60 años, más o menos, hizo la profesión para ser cardenal, ¿ya? Y 4 o 5 años más tarde, fue nombrado por el colegio de los cardenales en la hora de las votaciones, y el Espíritu Santo lo escogió como papa. Hubo un papa llamado Papa Bueno, lo podemos ver en la historia. El Papa Bueno fue San Juan XXIII. También lo reconocemos con un alto humor, era un papa con bastante humor, tanto así que cuenta la historia de su biografía, donde él, cuando visitaba a uno de unos hospitales, la religiosa encargada del hospital le dice: qué alegría en tenerlo en ese lugar, yo soy la encargada de ese hospital, yo soy como la superiora de este hospital. Y él,
con un buen humor le responde: ¿qué gran puesto tiene? Yo solamente soy el vicario de Cristo. Solamente soy el vicario de Cristo. Porque él vino a romper lo que sus predecesores, sus antiguos compañeros papas vinieron, que decía que fueron esclavos de un ritual exagerado de protocolos, ya que por ser papa. Entonces vino a romper con eso. Él vino a trabajar fuertemente en la iglesia que él quería para estos tiempos modernos. Fue uno de los encargados de no solamente abandonar que todas las Eucaristías, todas las misas se dieran en latín, sino que también quería que, y lo demostró desde su sacerdocio, obispo, él quería que si yo estaba en X idioma, quería que la Eucaristía se diera en ese idioma. ¿Por qué? Porque muchísimas veces él lo consideró de que, siendo en latín, muchas personas fieles de la iglesia, fieles católicos, no tenían la oportunidad de asistir a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque quizás no se le hacía fácil el latín o porque no hablaban el latín. Entonces, él vino a proponer muchas cosas. Por eso él fue el que propuso y motivó y convocó a los obispos para el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II. Ya que lastimosamente él no pudo continuar porque vino su muerte. Entonces, ¿qué queremos resaltar? Una pequeña síntesis, una conclusión muy buena de este santo sacerdote. Él, viene de una familia numerosa, la importancia de la familia numerosa, las familias que viven la piedad, que de niño los conllevan a los sacramentos, se abren inmediatamente a la gracia, a lo que Dios quiere con cada uno de ellos. Así que contemplemos ver cómo desde el principio él quiso servir a las almas, no quería puestos dentro de la iglesia. Miren que así que llegó a ser el rango más alto de la iglesia, el alto más rango siendo papa. Convocó Concilio Vaticano II diciendo claramente que no era una ruptura de las tradiciones de la iglesia, sino que era una continuidad de la tradición de la iglesia, pero enfocada al tiempo moderno, para que la iglesia llegara a todas las familias, para que la iglesia llegara a todos los contextos de la historia, dando un ecumenismo, unión de los cristianos, viendo el espíritu del ecumenismo, el espíritu del concilio. Así que espero que esta pequeña charla les haya movido el corazón a indagar, a buscar un poco la vida de este santo, y así que podamos cada día enamorarnos de nuestros papas. Vamos a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Qué hermoso haber conocido a este Papa, impresionante ver cómo buscaba siempre la unión fraterna de todos los pueblos, el amor de Dios y la caridad. Qué hermoso. Gracias por acompañarnos en este capítulo y te esperamos al próximo. Recuerda suscribirte a nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram. Lazos de Amor Mariano Cartagena. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. Y después de Dios, nadie como María.